Su consejería, y usted lo acaba de decir porque son políticas sociales al final, tiene un papel relevante, muy importante, determinante en el bienestar de la ciudadanía. Cada vez que actúa en la oferta de vivienda, estimulándola o sumándose directamente a ella, está cumpliendo con el mandato imperativo contenido en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que vincula directamente el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución con la promoción pública de vivienda y con la existencia de un parque público de vivienda suficiente en la comunidad andaluza. Quiero analizar, aparte de lo que nos ha contado, una primera cuestión de su comparecencia, la suficiente oferta pública para satisfacer la demanda. Es decir, que tengamos un parque público adecuado. Según información ofrecida por usted en diferentes comparecencias en esta comisión, Andalucía cuenta, y cito textual, un parque residencial compuesto en torno a 76.500, lo acaba de corroborar, viviendas de las que 50.200 están en régimen de arrendamiento y las 26.252 restantes son de compra-venta o acceso diferido a la propiedad. Queremos hacerle a esa cifra algunas matizaciones, por ejemplo, sobre la antigüedad del parque público. Las viviendas construidas en régimen de acceso diferido a la propiedad no amortizado, que son las que usted contabiliza, son viviendas que se construyeron bajo la reglamentación del Real Decreto 2114 de 1968, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas de protección oficial. Ese decreto fue sustituido por el Real Decreto Ley 31 del 78, y estamos hablando de viviendas que tienen, a tenor del expediente de calificación, una antigüedad mínima de 40 años, pudiendo llegar incluso hasta los 50. Me gustaría preguntarle en ese sentido sobre el hecho de que una parte importante de las viviendas integrantes del parque público residencial, casi un tercio, según sus propias palabras, puedan tener un mínimo de 40 años de antigüedad. Respecto a las viviendas en alquiler, en otra ocasión nos informaba de que el parque público residencial lo constituían 50.200 viviendas aproximadamente, pero en su exposición nunca ha delimitado cuántas de ellas han sido promovidas acogiéndose a programas de promoción pública y cuántas lo habían sido a programas de promoción privada. Ese detalle, a juicio de este grupo, es importante y le explico por qué. Las primeras son indesclasificables durante toda la vida útil del programa. Las segundas, sin embargo, lo son a instancias del titular una vez cumplidos determinados requisitos. Las primeras se edificaron mayoritariamente según la información y los estudios que hemos podido consultar, no por la información corporativa que tiene en la consejería, principalmente en los años 80. Las segundas son aquellas que se les quedaron sin vender tras el estallido de la burbuja de la vivienda del 2007. Las primeras tienen una media de 30 años de antigüedad. Las segundas van camino de la decena y las primeras tienen una renta sensiblemente inferior a la segunda. Se puede comprobar estos datos revisando las fechas de calificación de las promociones transferidas a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, antes EPSA, en los sucesivos decretos de transferencia. Es decir, el parque público cuenta con 30 años de antigüedad media. No obstante, vaya por delante mi disculpa si en algo puedo estar equivocada al respecto. En mi descargo decirle que si pudiera consultar esa información, como ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones, en un sistema público transparente, ágil, sistemático e informatizado, o lo que es lo mismo, un inventario de recursos públicos de vivienda, nos ahorraríamos este debate sobre la edad de los inmuebles. Tal vez si pudiéramos consultarlo, todos los grupos de esta comisión le felicitaríamos por el buen trabajo hecho, pero da la impresión de que la negativa a ofrecer ese inventario, como el SIPRA, es prueba de que la Junta no está siendo muy aplicada en los deberes con la familia andaluza de información. Otra cuestión, señor consejero. Si la mayoría de la vivienda pública en alquiler de titularidad de la comunidad autónoma andaluza supera los 30 años, esta posiblemente habrá superado el periodo de calificación. ¿Qué ha hecho su consejería en los casos en los que esto se haya podido producir? Le leo, señor consejero, el régimen legal relativo al uso, conservación y aprovechamiento de esta vivienda durará 30 años a partir de su calificación. ¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Fomento y Viviendas relativas al uso, conservación y aprovechamiento en los casos en los que esas viviendas de promoción pública integrantes del parque público residencial han superado ese periodo de calificación?
retomando el análisis de la oferta pública habitacional, también en otras ocasiones ha declarado en esta comisión que el parque público andaluz es el más numeroso en el Estado español, 76.500 viviendas, pero obvia un pequeño detalle. Andalucía también es la comunidad autónoma con más población del Estado, casi 8,5 millones. ¿Recuerda el argumento que usted mismo utilizaba con el tema de los desahucios? 76.500 viviendas para satisfacer la demanda habitacional pública de 8 millones de andaluces. Pues bien, si lo comparamos con Euskadi, esta tiene 73.000 viviendas públicas para una población de 2.188.000. Para que Andalucía tuviera una tasa de oferta similar en términos de población a la de Euskadi, haciendo una sencilla regla de 3, la menor renta sin tener en cuenta la menor renta de los andaluces y, por tanto, la mayor necesidad de intervención pública, Andalucía debiera tener casi 240.000 viviendas públicas. Le estamos hablando de que debiera tener 174.000 viviendas protegidas más. Andalucía. Le voy a poner un ejemplo de medida no económica en la gestión de la vivienda protegida. En Euskadi las viviendas protegidas son indescalificables. O dicho de otro modo, el Ejecutivo vasco en 2003 impuso la calificación permanente de VPO para todas sus viviendas protegidas. De esa forma, una vivienda protegida sufragada con dinero público jamás se convierte en un piso público. Otro ejemplo de política pública, no meramente económica, es optar por la vivienda en alquiler frente a la vivienda de compraventa. Otro ejemplo de política pública no meramente económica es aplicar de oficio la Convención de los Derechos del Niño en la instrucción de desahucio administrativo. Señor consejero, a la luz de lo anterior, parece que la oferta de vivienda protegida de titularidad pública en Andalucía es sensiblemente menor que en otras comunidades, concentrada en las capitales de provincia, de una antigüedad considerable, con regímenes de calificación posiblemente vencidos y menguando por la venta sostenida de la misma. Tiene la palabra el señor consejero, cuando usted quiera. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, estoy por empezar por un tema que podemos coincidir. Queda mucho camino por andar y muchas necesidades por satisfacer, eso es evidente, ¿no? No estamos nunca en el escenario ideal. Pero lo que sí le digo es que el Gobierno de Andalucía, y no en esta legislatura, sino desde hace años, viene ejerciendo una tarea sostenida y sistemática de mejora de las condiciones no solo del parque público de vivienda, sino también de la promoción de vivienda protegida para que las familias con menores niveles de renta, que no pueden dirigirse al mercado libre a comprar una vivienda, lo puedan hacer con elementos que, digamos, hagan más fácil el acceso a la propiedad o al alquiler. Es verdad que eso se truncó en relación con los planes estatales de vivienda en el año 2012, donde se acabó liquidando la promoción de vivienda protegida. ¿Pero qué estamos haciendo en las actuales circunstancias? Yo antes le decía, el Gobierno de Andalucía, en ese parque público de vivienda, que desde luego es mejorable, le he dicho que estamos con algo más de 470 viviendas construidas en estos últimos años, que estamos en promoción de otras 800, algo más, también, digo, de parque público en régimen de alquiler, pero que estamos hablando también de incentivar la construcción de vivienda protegida con acceso para familias con rentas limitadas, con la venta de suelo que estamos haciendo, que esa es otra vía, ¿no? Estamos vendiendo suelo en buenas condiciones para que los promotores públicos o privados puedan hacer vivienda protegida y, lógicamente, ofrecerla al conjunto de los ciudadanos. No estamos parados, estamos actuando y estamos actuando tanto para hacer crecer la dimensión del parque público de vivienda en régimen de alquiler, que, por cierto, la renta media está en torno a 30 euros, las que pagan más con las que pagan menos, como para que se siga promoviendo vivienda protegida en régimen de acceso a la propiedad o alquiler con opción a compra por parte de diferentes promotores, públicos y privados. Bueno, la venta de suelo a través de las últimas acciones de ABRA, de la Agencia de Vivienda, tanto de suelos industriales como residenciales, como es el caso, va creciendo. Hemos hecho una venta de en torno a 50 millones de euros en lo que va de legislatura. Recursos, lógicamente, que están yendo a poder financiar la construcción de nuevas viviendas.
Y lo estamos haciendo en sitios donde hay más necesidades. Hablamos de Cádiz, hablamos de Córdoba, hablamos de Almería, estamos hablando de ponerle también imaginación, de forma que la cooperación público-privada, en este caso también, puede ser una línea de acción constructiva y útil. Estamos haciendo tanto en crecimiento del parque como en la mejora del parque existente. La cantidad de recursos destinados a la mejora del parque público es ingente, una cantidad muy importante en los últimos años. Y en estos momentos estamos invirtiendo en torno a 80 millones de euros, con todo lo que hay hasta el horizonte de 2020, en mejora de las condiciones del parque público de vivienda, aparte de las ayudas a la rehabilitación privada. En definitiva, y termino compartiendo lo que usted decía. Sí, ciertamente queda mucho por hacer, pero si usted se va a la estadística nacional, que me parece que es una buena manera de comparar, la realidad de cada uno tiene que ser comparada, permítame casi la pedantería, ¿no?, en el análisis diacrónico con nuestra propia realidad anterior y con la realidad externa de otros. Es verdad que Euskadi tiene otros niveles de renta y otras capacidades, otro sistema de financiación, otra situación socioeconómica del conjunto de la sociedad de Euskadi. Pero el trayecto recorrido en términos de mejora de las condiciones en Andalucía ha sido notable. Porque... En relación a la situación de la demanda habitacional, queríamos seguir incidiendo en lo mismo. Según los pocos datos oficiales que hay al respecto, según datos obtenidos de la herramienta informática común puesta por la Consejería a disposición de los ayuntamientos andaluces para la gestión de los registros, en enero de 2018 se contabilizan en Andalucía 205.577 solicitudes de vivienda, 160.156 inscripciones, 65.373 inscripciones activas. Es decir, había al menos 65.373 andaluces y andaluzas que optaban a una vivienda protegida en el territorio de la comunidad autónoma. ¿Y cuál ha sido la evolución? Pues si nos fijamos en los datos, en el ejercicio 2017 eran 65.587, en fin, una serie de datos que nos vienen a decir que la lista de espera de vivienda protegida en Andalucía alcanza a día de hoy a 65.373 andaluces y andaluzas que pueden llevar la friolera de 5 años esperando una vivienda ya no pública, sino simplemente protegida. Con una lista de espera de ese calibre de 65.300 andaluces inscritos en los registros de demandantes, suena un poco artificioso decir que se está haciendo un trabajo contundente por parte de la Consejería, como también no deja de ser cuestionable que no reconozca un funcionamiento cuando menos anómalo de la Administración si una familia andaluza puede estar 5 años en lista de espera para acceder a una vivienda pública. O dicho de otra manera, permítame que le conteste a aquella afirmación suya que me hizo en otra comparecencia recogida en el diario de esta comisión, que decía textualmente lo de la patada en la puerta. Lo diré de forma grosera, decía usted, pero para que se entienda, situaciones que ustedes a veces avalan, ¿verdad?, limitando y cercenando los derechos de los más humildes que están en los registros municipales de demanda de vivienda esperando que se haga una buena gestión del parque público, que es lo que estamos haciendo. Eso era lo que usted me decía en ese momento, señor consejero. Esa lista de espera de 65.373 andaluces, viviendas de 30 a 40 años, ninguna promoción en venta o alquiler publicada en la web. Eso, señor consejero, con toda la cortesía parlamentaria, sí es darle una patada, pero no en la puerta, sino al Estatuto de Autonomía y a la propia Constitución. Muchas gracias. Gracias, señora Molina. Señor consejero, cierra usted. Sí, gracias, señora presidenta. Puntualmente, yo efectivamente no pretendo dibujarle el maravilloso mundo de Huxley. Yo sé que hay necesidades y problemas, y le digo que este gobierno está comprometido con la mejora de esas condiciones, sin ninguna duda. Y ahí está la trayectoria, no le voy a repetir los datos en términos comparativos, con nuestra propia realidad de hace 15 años y con la realidad de la media de España en comparación con el estado de las viviendas, con accesibilidad o con otros parámetros. Es verdad que podía avanzarse a más velocidad y trabajamos por mejorar esas condiciones, por ampliar el parque. Me gustaría que fuese a más velocidad. Estamos pendientes que se publique el plan del Estado. Bueno, hemos sugerido al Gobierno de España que se incorpore algunas cosas, entre otras cosas, una línea que permita incrementar la acción pública, tanto en promoción de vivienda protegida en régimen de arrendamiento, como en régimen de acceso a la propiedad o vía
alquiler con opción a compra. Todo depende del conjunto de acciones que tiene que complementarse. Antes les hablaba de los ayuntamientos y de los planes municipales de vivienda. Bueno, pues desde luego el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante, un esfuerzo sostenido, con las capacidades que tenemos. Nos gustaría tener más, pero no le quepa duda que es una de las líneas de acción política básicas del Gobierno de Andalucía, y no es de esta legislatura, no es el mérito de este consejero, es el resultado del compromiso político de un Gobierno sostenido por un partido durante muchos años en Andalucía, que ha seguido mereciendo la confianza de la mayoría de los ciudadanos, y en política de vivienda se ha recorrido un trayecto muy importante. Nos queda mucho por hacer, pero no tenga la menor duda de que vamos a seguir transitando, porque lo hacemos desde la convicción absoluta de que las familias en situación más vulnerable merecen la atención del Gobierno y del conjunto de la sociedad, con toda la alineación política que les he comentado, y estamos, y se lo vamos a demostrar, como la ejecución del plan de vivienda que aprobamos en el 2016, que tenía un montante presupuestario de 730 millones de euros, la realidad va a estar por encima de esa cifra y estamos incorporando nuevos instrumentos.